Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Aqui estamos para louvar e agradecer e amar o nosso Deus. E temos a alegria de ter o Padre Vítor Cabanha conosco. Ele iniciou o primeiro TV católica de Paraguai, na língua Guarani. Louvado seja Deus. Está aqui para aprender de nós. Padre Vítor. Bom dia para vocês. Bom dia. Então, mais ou menos eu entendo o português, hein? Mas vocês entendem também o Guarani? Muito bem, então estamos aqui acompanhando para aprender, como disse o Padre Eduardo, dessa experiência bonita que vocês têm aqui com a televisão do Brasil, rede católica, aqui que chega a tanta gente. Também nós estamos começando, estamos ainda nesse caminho para fazer chegar sempre a palavra de Deus. O nome do nosso canal é Nyandejara Nye. Em Guarani, isso significa palavra de Deus. Muito obrigado, Padre, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Obrigado. Então estamos aquí con el Padre Eduardo, que es el fundador y el que comenzó esta iniciativa. Como siempre decimos, dentro de la iglesia, Padre, de locos. ¿Cómo usted comenzó esta obra tan linda? Locos para Dios, para servir a Dios. Y queremos que el reino de Dios sea conocido por todos. Y pudo llegar, Padre, verdaderamente ese deseo de hacer conocer el reino de Dios a través de los medios de la televisión. A través de todos los medios de comunicación. Aquí nosotros tenemos una grande televisión católica nacional, sí, pero no es apenas televisión, es internet también. Sí, eso entonces, ayornándose, poniéndose al día. ¿Y hace cuántos años, Padre, que está trabajando con esto? Así, esa idea de locos por Dios que comenzó usted. La idea comenzó en 1979, mas iniciamos en 1980. Gracias a Dios, más que 40 años con este ministerio. ¿Y cómo comenzó, Padre? Porque siempre los inicios son inicios pequeños, por decir, ¿verdad? Y después va creciendo con la gracia de Dios, cuando Dios bendice, y sobre todo también la gente que después va ayudando y apoyando. Acreditamos que Jesucristo estaría en la televisión. ¿En serio? Jesús estaría. Sí. Si estuviese como nosotros aquí, sí, estaría en la televisión. São Paulo apóstolo también. Entonces, nosotros tenemos que utilizar todos los medios de comunicación para conversar todo el mundo. Vamos todos nós pertencer a Jesucristo.
Jesus Cristo puede ser el dueño de la vida de todos nosotros. Es muy necesario. ¿Tuvo, padre, usted así una frase, por ejemplo? San Pablo, por ejemplo, dice, ay de mí si no evangelizara. O usted otra frase así que le tocó el corazón y que usted dijo, yo tengo que comenzar, aunque sea de a poquito, una semillita que después va creciendo. Es la voluntad de Dios. A voluntad. Dios quiere. Entonces, si Dios quiere, nosotros vamos a conseguir, vai ser posible evangelizar pelos telhados, sim, pelos telhados, evangelizar agora pelo internet. Es muy necesario. Claro. Bueno, estamos hablando con el padre Eduardo, es el que comenzó aquí con esta red maravillosa. Después seguiremos con más Ñande Yarañé. Desde Brasil estamos en la sede de la red Século XXI. Nos encontramos en Campinas y este lugar específico, ¿cómo se llama, padre? La ciudad de Avalinhos. Avalinhos. Yo digo, Dios bendiga Paraguay. Muchas gracias, padre.